Hola a todos, bienvenidos a una emocionante clase de matemáticas. Mi nombre es Jonathan y hoy vamos a explorar un tema fascinante. Figuras congruentes y semejantes, listos para sumergirnos en el mundo de los números. Vamos allá. Primero empezaremos con una definición sobre figuras congruentes y semejantes. Las figuras congruentes y semejantes son conceptos relacionados en geometría, pero tienen diferencias fundamentales. Primero hablemos de las figuras congruentes. Punto. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, es decir, si todos sus lados son iguales en longitud y todos sus ángulos son iguales. Punto. La congruencia implica una coincidencia exacta en la forma y el tamaño de las figuras. Puedes pensar en ellas como figuras idénticas, ya que son prácticamente superponibles una sobre la otra. Ahora hablemos sobre el significado de figuras semejantes. Punto. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. En figuras semejantes, los ángulos correspondientes son iguales, pero los lados pueden tener longitudes proporcionales. Punto. La semejanza no implica una coincidencia exacta en tamaño, solo en forma. Puedes pensar en ellas como figuras parecidas, pero no necesariamente idénticas. En resumen, la congruencia implica igualdad en tamaño y forma, mientras que la semejanza implica igualdad en forma, pero no necesariamente en tamaño. Es importante señalar que, si dos figuras son congruentes, también son semejantes. Para determinar si dos figuras son congruentes, se las compara poniendo una sobre la otra. Observamos si coinciden en tamaño y forma. Para determinar si son semejantes, se compara su forma, que debe ser igual, y su tamaño diferente. Como ejemplo tenemos a los siguientes polígonos. Estos polígonos son congruentes si existe una correspondencia entre los vértices de ellos, tal que los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son congruentes. El símbolo para denotar congruencia es el siguiente. Por otro lado, podemos decir que dos figuras son semejantes si existe una correspondencia entre los vértices, tal que los ángulos correspondientes son congruentes y las medidas de los lados correspondientes son proporcionales. El símbolo para representar semejanza es segmentos congruente. Un segmento congruente se refiere a dos segmentos de recta que tienen la misma longitud o medida. En geometría, dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma longitud, es decir, si la distancia entre sus puntos extremos es igual en ambos segmentos. La congruencia en este contexto implica igualdad en la medida de longitud, como lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, si tienes dos segmentos de recta AB y CD, y la longitud de AB es igual a la longitud de CD, entonces los segmentos son congruentes y se denotaría como segmento AB es congruente con el segmento CD. La congruencia de segmentos es un concepto fundamental en geometría y se utiliza en la demostración de teoremas y propiedades geométricas. Recordemos que, para que dos segmentos sean congruentes entre sí, solo es necesario que tengan la misma longitud. Segmentos semejantes. En los segmentos se pueden encontrar diferentes relaciones de proporcionalidad respecto a su longitud. Es decir, que si los segmentos tienen una relación de proporcionalidad, estos serán semejantes. Como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en donde podemos decir que el segmento AB tiene una relación 3:1 con el segmento CD. Teorema de Tales. El teorema de Tales es un principio geométrico que establece una relación de semejanza entre segmentos de recta en un triángulo cortado por líneas paralelas. Este teorema lleva el nombre del matemático griego Tales de Mileto, quien lo enunció. La afirmación principal del teorema de Tales es la siguiente. Si trazamos dos líneas paralelas que cortan a los lados de un triángulo, entonces los segmentos de esos lados que están entre las líneas paralelas son proporcionales. Esto implica que los segmentos correspondientes de los lados del triángulo cortados por las líneas paralelas son proporcionales. Por ejemplo, supongamos que tengo un triángulo dentro del cual voy a trazar una línea paralela a cualquiera de sus lados, voy a obtener triángulos semejantes, entonces voy a tener un triángulo semejante pero de distinto tamaño. El teorema de Tales es una herramienta importante en la resolución de problemas geométricos y se utiliza comúnmente para demostrar propiedades de semejanza en triángulos y otros polígonos. ¡Excelente trabajo! Hoy hemos aprendido sobre las figuras congruentes y semejantes, además del teorema de Tales, el cual es muy importante para la geometría. Y así concluimos nuestra lección de hoy. Espero que hayan disfrutado desafiando sus mentes. Recuerden, las matemáticas son como un juego, divertido y emocionante. Hasta la próxima clase.